nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Beato Emperador Carlos de Austria. Oh Beato Emperador Carlos, aceptaste las difíciles tareas y los pesados desafíos que Dios te dio durante tu vida. En cada pensamiento, decisión y acción, siempre confiaste en la Santísima Trinidad. Te rogamos que intercedas por nosotros con el Señor nuestro Dios, para darnos fe y valor, para que no nos descorazonemos en las situaciones más difíciles de nuestra vida en esta tierra, sino que sigamos fielmente los pasos de Cristo. Pide para nosotros la gracia que nuestros corazones sean moldeados a semejanza del Sagrado Corazón de Jesús. Ayúdanos a trabajar con compasión y fortaleza para los pobres y necesitados, a luchar con valentía por la paz en nuestros hogares y en el mundo, y que en cada situación confiemos nuestra vida en las manos de Dios, hasta que lleguemos a Él como tú lo hiciste. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la oración al Beato Anacleto González Flores. Oh Dios, que para vergüenza de los cobardes, confusión de los perseguidores y enseñanza de los ignorantes, os habéis dignado suscitar en tiempos de cobardía, persecución e ignorancia modelos de valor, heroísmo y doctrina. Concedednos el triunfo absoluto de Cristo Rey en nuestro suelo, como lo anhelaban el beato maestro Anacleto y sus compañeros. Dignaos, asimismo, declarar al mundo, por medio de nuestra Santa Iglesia, que la muerte de los que por la santa causa sucumbieron fue testimonio de la santa fe que hasta el último instante profesaron. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida a este círculo de lectura del Magisterio Social de la Iglesia. Como ya todos están enterados, esta noche vamos a analizar y comentar la encíclica Diuturno Milum sobre la obediencia incondicional publicada por el Sumo Pontífice León XIII. Voy a compartir enseguida la encíclica para que podamos todos tener un registro e ir siguiendo fielmente el documento. Por favor, avísenme si pueden verlo. Sí, sí se ve. Excelente. Voy a apagar mi video porque, no sé, algo le pasa a mi cámara cuando comparto. Excelente. Bueno, como ustedes ya saben, esta encíclica fue publicada en los finales del siglo XX, del siglo XIX, perdón. Esto fue en los albores del movimiento socialista, cuando las demandas de los trabajadores empezaban a cobrar forma en partidos que amenazaban la estabilidad de los aún entonces numerosos pueblos cristianos, de los pueblos y de los imperios cristianos principalmente. Es por ello que el Papa, aunque párrafos más adelante va a reiterar la indiferencia de la Iglesia respecto de las formas de gobierno, va a intentar salvar la dignidad y el gobierno de los entonces príncipes cristianos, dando para ello enseñanzas sobre el fundamento de su autoridad y por qué todos los siervos estaban sujetos a esta, debían acatarla, no solo por temor, sino porque incluso es lo que más convenía a sus intereses y, más importante aún, es lo que Dios busca al instituir la imagen de la autoridad en el mundo, teniéndolo a él como fundamento, por supuesto. ¿Algo que desees comentar, Raúl, acerca de esta breve introducción? Rápidamente, recuerden que en la encíclica pasada vimos una de las cosas más importantes que señalaba León XIII, era la importancia de la autoridad del padre sobre la familia y la autoridad, digamos, del amo sobre el trabajador, etcétera. Entonces, esta encíclica
digamos que es la que trabaja el fundamento para, delimitar y señalar el por qué existe la autoridad del padre sobre la familia de los del dueño sobre los trabajadores, ¿no? Entonces, recordemos que la, los siglos del 16 al 20 son siglos convulsos donde se va a transformar el pensamiento comunitario de los seres humanos. La iglesia va a defender una postura más clásica en la cual el hombre naturalmente tiende a la sociabilidad y por esa tendencia natural a la sociabilidad va a tender naturalmente a la autoridad. Ahí uno de los párrafos lo va a decir claramente. Y esa dicha autoridad, el beneficio de que los hombres tengan dicha autoridad es que existe la armonía entre los cuerpos de una comunidad humana. Sin dicha autoridad, la comunidad humana no tiene sentido. Entonces, en esos siglos convulsos van a prosperar teorías que se pretende erradicar toda idea de autoridad. Entonces, el marxismo es uno, las teorías liberales son otras, incluso las teorías deístas de los ilustrados tienen detrás esta idea de destrucción de la autoridad. Vamos a ver ya de fondo esto en la encíclica, pero nada más tenga presente que ese es el contexto teórico en la cual se escribe esta encíclica. Muchas gracias, Raúl. Yo creo que una parte muy importante aquí es en el punto 3, el segundo renglón, y es lo que nos da la clave para entender también lo que ha pasado con todos estos movimientos que inician desde la Reforma, que se consagran con las formas ilustradas de gobierno y que ahora las tenemos en su punto más álgido. Es el afán de liberación de toda obediencia, el afán de sacudirse a las instituciones, a las reglas, a Dios, casi en este orden, a las instituciones con Lutero, a la iglesia incluso con la Reforma, y ahora estamos viendo que incluso a Dios y al mismo orden social creado por el hombre, porque en una falsa idea de libertad se pretende que ésta está constituida solamente por la posibilidad de elegir sin verse coaccionados por nada más, sin una estructura que te determine. Es lo que los modernos entienden ahora por liberación, desarraigo, en pocas palabras. Y es por ello que buscan emancipar al hombre de las cadenas que lo sujetan, perdiendo de vista que son estas cadenas las que le hacen al hombre tener sentido en su existencia, porque son los que lo atan a la tierra y le dan deberes concretos. Aquí León XIII ya empieza a condenar de nuevo, desde el siglo XVI en adelante, las modernas ideas que han pretendido transformar la vida política y jurídica de los hombres. Desde el campo jurídico, valiéndose de ideas del constitucionalismo y de la democracia entendida como fundamento del gobierno. Es decir, que el votar no solamente es un medio para escoger quién ha de ejercer, quién ha de tener como prestada cierta potestad, sino que el votar para los modernos se constituye en la manera de responder a la pregunta por el bien y el mal. Y es por esto que León XIII va a apuntar que es una pésima idea para fundamentar los gobiernos, porque mientras estos necesitan estabilidad, la opinión del pueblo es cambiante. Y reitera más adelante León XIII que pese a que está condenada y desaconsejada la manera de pensar tal que sea la multitud quien elija entre el bien y el mal, la iglesia se mantiene indiferente entre las formas de gobierno, es decir, cómo se ha de elegir a quien ejerza el poder como cosa prestada, como cosa subrogada, no personal, sino que emana de Dios. Aquí
podemos reconocer las tres clásicas formas de gobierno: aristocracia, monarquía y democracia. La Iglesia no se pronuncia definitivamente por ninguna de estas. Sin embargo, pone el acento en que ninguna de ellas debe convertirse en el fundamento absoluto del gobierno y pretender que solo por los hombres se puede decidir lo que es bueno y lo que es malo. Adelante, Raúl. Perdón, una idea importante ahí que también subrayas, y es que precisamente la ilustración los movimientos racionalistas o la modernidad, lo que la modernidad, vamos a decirlo así, la modernidad, lo que pretende o lo que pretendía era que no existe, que la autoridad no viene de arriba hacia abajo. Vamos a ver, fíjense aquí, vamos a comenzar, fíjense lo que va a decir León XIII, sino que en la modernidad la autoridad viene de abajo hacia arriba. Quizás aquí no hay estudiantes de filosofía, pero aquí por cultura general debemos de saber que una de las formas más, pensadores más importantes de nuestra actual época es Rousseau. Y para Rousseau, lo voy a decir de una forma muy simple. Para Rousseau, la idea del contrato es la idea de que el hombre tiene autoridad, es la autoridad, y desde su misma autoridad inmanente surge el orden. Pero no es un orden que se haga naturalmente, es mediante la voluntad de los hombres que se unen a una voluntad común, pero que es una voluntad artificialmente hecha por los hombres. No es un orden que el hombre encuentre y que la autoridad resguarde, ¿sí? Entonces, pero para fundamentar la existencia de ese orden, se tiene que presuponer que el orden es descendente, es decir, que viene de arriba hacia abajo. Fíjese lo que dice aquí, pero en lo tocante al origen del poder político, la Iglesia enseña rectamente que el poder viene de Dios. Es decir, es de arriba hacia abajo. En la modernidad, voy a ver si me estoy claro, en la modernidad el fundamento es de abajo hacia arriba. Es decir, de los hombres viene el orden. Es artificial. Pero las formas clásicas, el que defiende la Iglesia, la que defiende la Iglesia precisamente, el orden es creado por Dios, y las instituciones como la Iglesia pretenden resguardarlo porque el poder viene de arriba, es descendente. Gracias, Raúl. También creo que es muy importante notar que el fundamento de la autoridad viene de Dios, como se dice. Por mí reinan los reyes, por mí mandan los príncipes y gobiernan los poderosos de la tierra. Escuchad, vosotros, los que imperáis sobre las naciones, porque el poder os fue dado por Dios y la soberanía por el Altísimo. Aquí León XIII quiere subrayar algo que los gobernantes eventualmente perdieron de vista, pese a que fue lo que les permitió tener naciones prósperas. Y es que sus súbditos tenían muy clara que la autoridad del gobernante era autoridad prestada por Dios. Y es por ello que le obedecían, a veces incluso a regañadientes, pero le obedecían. Existía esta natural obediencia que debemos todos hacia la autoridad cuando no manda una cosa injusta. Más adelante, León XIII desarrollará este punto, pero al punto que los gobernantes fueron olvidando que la autoridad que tienen es prestada, a ese punto el pueblo evidentemente se inconformó y fue presa fácil de teorías que llamaban a la beligerancia, al conflicto, como lo fueron las teorías socialistas, contra las que León XIII, en esta encíclica y en otras anteriores, pretende dar aviso. Pretende dar aviso para que las masas proletarias no se vuelvan una fuerza revolucionaria, que atente incluso contra la estabilidad del Estado y contra la vida de los príncipes, como desgraciadamente pasaría más adelante cuando
eliminen a la familia real rusa precisamente por una revuelta, dos revueltas, las dos revoluciones rusas. Y entonces, a la medida en la que los gobernantes se van olvidando de dónde viene la autoridad, en esa medida sus días terminan por estar contados. Porque además, al haber destituido a la religión como conciliadora de los conflictos, ellos también han cavado más y más hondo en su tumba. Porque la influencia que antes tenían las iglesias, los sacerdotes, sobre las comunidades enfadadas, se fue diluyendo. Y ahora esos ánimos de los trabajadores los saciaba el sindicato, los saciaban asociaciones cada vez más violentas, como los partidos políticos. En este caso muy específico, los de signo socialista. Se veían enconadas porque los partidos liberales perdían completamente de vista el sentido del poder y el sentido que también debe ser de conciliación. Y el caldo se iba preparando para las revoluciones que estallarían en estos años. Señala también que el deber de obediencia, aunque fundamentado en lo divino, es también obligado por la razón. Retomo aquí el primer comentario de Raúl, y es que la natural sociabilidad de los hombres exige que por su bien, y no como un mal necesario, sino que por su bien, se constituyan políticamente. Constituirse políticamente quiere decir establecer lazos entre los hombres para ofrecer soluciones a los problemas que les son comunes a todos, tanto en su administración como incluso en su descubrimiento. Es por ello que es necesario que exista una camada de gobernantes sobre los pueblos para su misma organización, y los pueblos deben a ellos obediencia en pos de su misma eficacia y en pos de sus mismas necesidades, porque no todos pueden hacer todo. La división del trabajo existe para hacer funcionar a las sociedades. En la medida en la que esto se va olvidando, se destruyen los fundamentos de la autoridad, tanto los naturales como los espirituales, aunque curiosamente esto se da en sentido inverso, perdiéndose primero el fundamento espiritual y entonces dejando de ser guarda para el fundamento natural, este termina por resquebrajarse. ¿Algo que quieras comentar, Raúl? Sí, yo sé que, por ejemplo, para nuestros oídos, que nosotros somos hijos de la victoria de las ideas modernas, de que la autoridad viene de los hombres, etcétera. Podemos ver, digamos, las consecuencias de este tipo de pensamiento, no solo en las formas, en las carencias, digamos, de la idea del rey, del emperador. No, si vemos, fíjense este parrafito que aquí está en amarillo, dice, de modo parecido, la potestad de los padres de familia tiene grabada en sí cierta efigie y forma de la autoridad que hay en Dios, de quien procede toda familia en los cielos y en la tierra. Fíjense cómo la idea de que Dios es el fundamento de la autoridad, fundamenta la idea de que los padres son la autoridad de los hijos. Y naturalmente se hace una cadenita de orden, digamos, en nuestras comunidades humanas. Una de las cosas que tanto preocupaba a León XIII era que las ideas socialistas y liberales destruyeran esa idea de cadenas naturales que hay entre los hombres y que puede haber un caos y un nihilismo. Precisamente hoy lo vimos. Piensen, por ejemplo, y relaciónense con la comentario de la encíclica pasada, de cómo hoy en día los hijos ven a los padres no como una autoridad, sino como incluso un enemigo, porque los hijos ya no quieren ser como los padres. O sea, los hijos hoy en día quieren ser todo lo contrario a los padres, porque ya no tienen esa noción de que los hijos pertenecen al padre. Ya no se sienten, vean los eslogans que hay en todas partes, los eslogans de que
yo no le pedí a mis padres venir al mundo. Yo no le debo nada a mis padres. Entonces, ¿por qué se está dando todo eso? Bueno, precisamente porque nuestra época ha sido borrado de toda nuestra conciencia, de nuestras estructuras, pues la idea de que hay un fundamento de la autoridad. Ya no está Dios, ya solo hay individuos que se pueden formar libremente, y es lo que decía Ignacio al principio. Nosotros somos hijos de la civilización que nos está diciendo que la libertad se consigue al destruir todo vínculo de autoridad en nuestra vida. Y eso le está llevando a un caos en nuestro mundo. Entonces, vean cómo también esta idea de Dios como autoridad permea en las formas más simples incluso de nuestras comunidades. Es, no sé si quieras que la gente quiera comentar algo, preguntar algo, Ignacio. Sí, por supuesto, si tienen algún comentario, pueden hacerlo en cualquier momento. Si tienen alguna pregunta, terminamos la breve recensión de la encíclica y enseguida abrimos los micrófonos para tener una retroalimentación e incluso un diálogo. Comentarios, chicos, comentarios hasta el momento. Pues si por el momento no hay comentarios, Ignacio, continúa. Continuemos, hermanos. Entonces, aquí el punto 8 pone algo muy importante en la palestra, León 13. Y es que los que pretenden colocar el origen de la sociedad civil en el libre consentimiento de los hombres, poniendo en esta fuente el principio de toda autoridad política, afirman que cada hombre cedió algo de su propio derecho y que voluntariamente se entregó al poder de aquel a quien había correspondido la suma total de aquellos derechos. Pero hay aquí un gran error, que consiste en no ver lo evidente. Los hombres no constituyen una especie solitaria y errante. Los hombres gozan de libre voluntad, pero han nacido para formar una comunidad natural. Esto, aunque fortalecido por la revelación, era ya enseñado por los clásicos. Aristóteles insiste especialmente en este punto, que lo podría haber firmado él en el primer libro de la Política, donde nos habla de que el hombre necesita para cumplir su naturaleza y entiende por naturaleza lo que la cosa debe ser una vez que ha desarrollado todas sus capacidades. Para que el hombre pueda ser hombre según su naturaleza, necesita de otros, porque aquel hombre que no necesita de otros hombres o que no tiene la compañía de otros hombres, termina por constituirse en una bestia o en un dios. Aristóteles decía en un dios, aunque la experiencia histórica de los hombres que se han querido desligar de sus comunidades nos ha mostrado que terminan constituidos en bestias, como nuestra época puede dar testimonio. Y es que la sabiduría de los antiguos era muy loable, fortalecida por los imperios cristianos, se volvió aún más sólida, porque la obediencia debida a la autoridad ya no solo era para tu propia conveniencia y para desarrollarte como persona, sino era porque explícitamente los apóstoles de Cristo te habían dicho que tenías que obedecer al César en lo que no contradijera a la palabra de Dios. Vamos a llegar enseguida a este punto. Y es verdad que si estando todos los seres humanos y especialmente los cristianos sometidos a las autoridades, no es una sumisión absoluta, es una sumisión que tiene asegúnes. Cuando hay que elegir entre lo que mandan los hombres y lo que manda Dios, como enseña San Pedro, tenemos que obedecer a Dios, por supuesto. Tenemos que anteponer los deberes con nuestra santa religión y con nuestro Dios a los deberes que pueda mandar la autoridad política. Sin embargo, debemos tener conciencia de que esto se circunscribe en aspectos muy concretos de nuestra vida. No podemos alegar cuando no queremos pagar impuestos, por ejemplo, salvo que tengamos una fuerte razón y mucha evidencia para creer que esos impuestos se van a utilizar en algo impío, que es lícito burlar a Hacienda. Por lo general no lo es. Existen condiciones en las que es lícito no obedecer alguna ley concreta, pero por lo general no lo es, porque por lo general
quien goza de este derecho de buena fe es la autoridad política a la que le debemos sumisión como cristianos. Cuando el caso concreto nos presenta una situación agobiante que amenaza ya sea nuestra fe o a lo que nos pertenece por derecho natural, como también apunta León 13, un ejemplo muy concreto sería la educación de los hijos, que se señaló ya en la Rerum Novarum, que fue la encíclica que analizamos hace 15 días. Cuando el Estado pretende infringir los derechos de Dios o de la naturaleza, es lícito desobedecer, pero no podemos ir más allá de eso y, por ejemplo, llamar a la revuelta, porque una patria dividida no podría subsistir. El deber de nosotros como cristianos es buscar en la medida de lo posible la conciliación, en la medida en la que esta no sea posible, porque como el faraón, el Estado esté obstinado en perseguir cristianos o el Estado esté obstinado en promulgar leyes impías, pues tendremos que dar resistencia, pero sin atizar los ánimos de una manera revanchista, como lo hacía en este caso, en este contexto histórico, la propaganda socialista. Raúl, ¿algo más que quieras comentar? No, por el momento no, todo claro, Ignacio. Excelente. Y va a remarcar algo también muy importante León 13, precisamente sobre la concordia. Y es esto que está al final del punto 13. Saben muy bien que a los ojos de Dios no hay siervo ni libre, que hay un solo Señor de todos, rico para todos los que lo invocan, y que ellos están sujetos y obedecen a los príncipes, porque estos son en cierto modo una imagen de Dios, y a quien servir es reinar. Los príncipes también deben estar conscientes del deber que tienen con Dios, o debieron estarlo conscientes. Ahora es más complicado porque casi no quedan principados cristianos, pero debieron estar conscientes de que al ser ellos figura de Dios en la tierra, tienen deberes de ser providentes con sus plebeyos, con sus siervos, como Dios lo es con cada uno de sus hijos, de buscar la unidad de la nación como se busca la unidad del cuerpo, de ser cabeza como Dios es cabeza, como Cristo es cabeza. Al haber perdido de vista estas obligaciones, las naciones se vieron quebrantadas, los pactos se vieron rotos, los pueblos disgregados y sucedieron las revoluciones. Después va a ahondar León 13 en cuál fue el actuar de los cristianos cuando enfrentaron precisamente a lo que muchos pensaron que era el Leviatán o incluso que eran manifestaciones del anticristo, como fue el Imperio Romano, que es por todo sabido, se dedicó durante los primeros años del cristianismo, durante los primeros siglos incluso, a una persecución cruenta, a una persecución que pese a las observaciones de algunos intelectuales romanos que señalaban que los soldados cristianos cumplían aún más de lo que les mandaba la ley y de que eran excelentes siervos de Roma y no podían ser considerados enemigos del imperio, a pesar de eso, la persecución fue cruenta. Y a pesar de eso, todos los cristianos supieron dar testimonio, sin llamar a la revuelta, pero resistiendo cuando los obligaban o pretendían obligarlos a quemar incienso a los dioses paganos o a matar al inocente, incluso prefiriendo perder la vida que ofender a Dios. Como aquí precisamente señala, en palabras de Atenágoras, permitís que nosotros, que ningún mal hacemos, antes bien, nos conducimos con toda piedad y justicia, no solo respecto a Dios, sino también respecto al imperio, seamos perseguidos, despojados y desterrados. Y es verdad que los primeros cristianos dieron un testimonio radical de obediencia, a la vez que de la auténtica independencia y de la auténtica libertad, que es escoger los medios adecuados para la realización del bien. La realización del bien, por supuesto, es cumplir con los deberes con nuestra familia, con nuestra comunidad y sobre todas las cosas, nuestros deberes con Dios. Muy bien, ¿algo más que quieras comentar, Raúl? Especialmente sobre las nuevas teorías. Sí, las nuevas teorías modernas, ¿te refieres? Sí,
Bueno, eh, así rápidamente, nada más para comentar algo. Fíjense lo que está diciendo León XIII. Lo vimos con encíclica pasada, pero también aquí nos recuerda algo. La iglesia pregona mucho que la iglesia debe siempre pregonar por la armonía y el orden. O sea, la iglesia no está para polarizar como lo hacían los socialistas en su momento de poner en confrontación al obrero con el capital, digamos, con el burgués. No está para esas confrontaciones. La iglesia lo que tiene que hacer es que cada cuerpo entienda que tiene un lugar en el mundo. Esto se confronta evidentemente con una posición dialéctica. No voy a usar la palabra dialéctica porque es engañoso, sino más bien de confrontación a muerte, para esperar una especie de futuro que tenían estas visiones utópicas, socialistas, en la cuales se tenía que llevar un estado de guerra permanente, de polarización entre diversos cuerpos para llevar a tan anhelado fin, ¿no? Eh, eso es lo importante. Eh, que la iglesia lo que está aquí proponiendo, en primer lugar, es recordar que ella se preocupa por el orden y la armonía entre los cuerpos, y señalar que las teorías que impregnaban fuertemente las socialistas y las ilustradas impregnaban más bien un rasgo de enemistad entre las clases en su momento. Vean, yo quiero que vean también esto, porque no es una encíclica que se haya quedado en el olvido. Vean actualmente cómo nuestros ambientes tan polarizados, no solo ya es entre las clases, entre los ricos y los pobres, ya es un odio permanente entre todos contra todos. Y es lo que a León XIII le daba mucho, le daba mucho miedo, ¿sí? Esta especie de guerra permanente de todos contra todos. ¿Quién ahora, si no es Dios, si ya se quita esta idea de que Dios es la autoridad, quién ahora nos determina qué es el orden? Los ilustrados pensaban que era el hombre. Actualmente ya nos dimos cuenta que no es así. Entonces, el nihilismo es, sí hay sí hay desorden, pero piensen también en lo siguiente. Hay mucho desorden, pero también hay un exceso de control. ¿Por qué control? Porque si ya no es la autoridad espiritual de Dios y de la iglesia, como León XIII ya señalaba, es el Estado. Fíjense, Ignacio, bueno, me comentó sobre un librito que estaba que ahí por la UNAM, de que no, de unos grupos de teóricos del género que se escandalizaban porque las familias educaban a sus hijos y no el Estado. ¿Qué está ocurriendo? Pues bueno, que ahora se ve muy mal que las familias eduquen y que el Estado no eduque. Fíjese lo que está ocurriendo. Ya no hay autoridad, pero sí hay control. Donde desaparece Dios, existe la mano fuerte del Estado o la mano fuerte del poder político. Eso es lo que termina pasando, porque ya el desorden entre los cuerpos, entre las personas humanas, es tan fuerte. Eso sería un parte tu, Ignacio. Muchas gracias, Raúl. Y muy bien, solamente para terminar con la encíclica, nos señala muy acertadamente León XIII que buscar reprimir por medio de la violencia que puede ejercer el Estado a los movimientos de obreros inconformes es una pésima salida, porque en cuanto el Estado ya no tenga la fuerza suficiente para seguir aplastando con su mano fuerte los movimientos cada vez más insubordinados, más violenta va a ser la reacción de estos contra su autoridad, como de hecho pasó en Rusia, por ejemplo, e incluso aquí, en nuestra Revolución Mexicana, que fue un baño de sangre, precisamente porque las autoridades habían olvidado por completo
el deber que tenían de ser providentes con su pueblo. Y el pueblo, de una manera brusca, desordenada, violenta, impía, terminó por cobrar la deuda que habían contraído los gobernantes. Esto se pudo haber evitado si ya 30 años antes se hubiera hecho caso de las advertencias de nuestro pontífice, que llamaba a la unidad de las naciones, pero que no fue precisamente bien escuchado en ninguna nación europea y aún tampoco en América, pero que sus palabras siguen tan vigentes hoy como en 1880. Ignacio, podría... Adelante, Raúl. Es que aquí no es... ¿Por qué no se hacía caso a las advertencias de León XIII? Miren, hay algo muy triste que señalaba uno de los pensadores que León XIII toma mucho, que es Juan Donoso Cortés. Aquí, si ustedes leen a Juan Donoso Cortés, es exactamente lo que dice León XIII. Pero el asunto es que la iglesia comenzó aquí a perder la autoridad de la civilización. Cuando se comienza a perder esta autoridad en la civilización, toda civilización, miren, la iglesia no se, es cierto, miren, es cierto que la iglesia no se puede reducir a una especie de dique del desorden. Miren, es cierto, no se puede reducir la iglesia a eso. Sin embargo, la iglesia tiene 2000 años haciendo eso. Entonces, parte de la iglesia es procurar la armonía de las comunidades humanas que por lo menos donde ha estado la iglesia, pues está, ¿no? Entonces, no es de extrañar, chicos, no es de extrañar que hoy se hable tanto de la era de la secularización. Sepa Dios qué significa. Pero en la era de la secularización, lo que vamos a encontrar es la confrontación siempre de los individuos, porque los individuos ya no le deben nada a nadie. Es decir, si quitas a Dios como fuente de la autoridad tanto del padre como de los gobernantes, ¿qué deber le debe el hijo al padre y qué deber le debemos nosotros los súbditos a los que nos gobiernan? ¿Cómo puede haber ahora armonía? Entonces, actualmente se apuesta con la luz natural de la razón, pero saben, yo pienso, y eso quizá lo podemos discutir aquí al último, pero yo pienso que eso no basta, que lo que importa es que la autoridad, sí, que la autoridad que se reserva a sí misma la investidura divina, dé orden, porque es imposible que los hombres por sí mismos puedan darse orden. No se ocupa una verdadera filosofía, se ocupa una auténtica teología para salvarnos de este desorden. Entonces, ya podremos discutir esta parte ya al último de la encíclica, pero quiero que vean cómo esta encíclica, a pesar de que a nuestros oídos modernos parece que es esto de la autoridad divina de Dios, etc., es tan vigente, porque nosotros estamos viviendo la plenitud de la época de donde Dios ha desaparecido de la civilización humana. Por lo menos en Occidente, no del mundo, realmente de una muy, muy pequeña porción de la humanidad, porque es nuestra civilización. Pero nuestra civilización, ante, por ejemplo, el Islam, que si el Islam es un error, lo que se quiera, pero el Islam sí mantiene esta forma natural de autoridad de entre los padres y los hijos, porque lo fundamentan de Dios. La pregunta que me parece que León XIII nos puede hacer con esta encíclica es, ¿qué le reparará a nuestra civilización si se ha despojado de sí mismo de toda la posibilidad de fundamentar la autoridad? Porque la razón por sí misma no nos salva. Muchas gracias, Raúl. Realmente hemos ya terminado la encíclica. Podemos abrir ahora cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de pregunta que Discusión tengan. también. Exactamente, también discusión. Y siéntanse con la libertad de usar la palabra. Me parece que todos pueden abrir su micrófono. Sí, chicos, lo que ustedes
consideren, es valioso para nosotros que vean, que nos aporten dudas, comentarios. Bueno, yo siento que en la actualidad básicamente podemos ver como las consecuencias de lo que se nos fue advertido en esta encíclica. O sea, por ejemplo, esta parte de que si la autoridad abusa de su poder y vaya, recurre al miedo, pues todo se le va como, cuando ya no tenga esa fuerza, pues se le va como a regresar más fuerte con la ciudadanía, pues siento que sigue sucediendo. O sea, ya no solo con la revolución, sino con cualquier movimiento, por ejemplo, poner ahorita a las feministas, que no es que recurran a la fuerza realmente con ellas, pero no es la gestión adecuada al momento de que ellas protestan y así, y cada año regresan más y más desordenadas y más alteradas, más enojadas con el gobierno. Eh, y por ejemplo, también me llamaba la atención esta parte de reconocer que la autoridad viene de Dios, porque al, al estar sujetos a, claro, es que la autoridad te la da el pueblo, bueno, la voluntad del pueblo, pues es muy, ¿cómo decirlo? Cambia a cada segundo, o sea, no es la misma hoy que la que fue ayer. Entonces, también, como mencionan acá en el chat, de que tiene relación con la encíclica pasada, también por el lado de la gestión de, bueno, el hecho de que los padres eduquen a sus propios hijos en vez de que sea el Estado el que eduque a los hijos. Porque si lo relacionamos con la encíclica pasada, pues va por el lado de que si el Estado es ahora el que se ve normal que, y como un deber del Estado, que eduque a los hijos, pues es una intromisión del Estado. Esto no le debería de corresponder al Estado. Y en todo caso, debería de ser solo si los padres no pueden dar esa educación a sus hijos, no que sea la norma en todas las familias y que se vea mal si unos padres deciden, ok, voy a educar a mi hijo en casa o no me parece bien que le enseñen esto a mi hijo en la escuela y cosas así por el estilo. Sí, en efecto, Gaby. Una de las muestras más claras de la falta de subsidiariedad en el Estado mexicano es que el Estado asume tareas que no le corresponden cuando lo puede hacer el nivel inferior, en este caso, que es la familia. La familia tiene el derecho natural para educar a sus niños y solo en la medida en la que esto no sea posible, podría el Estado entrar al quite, digamos. Pero lo que tenemos es lo inverso. El Estado hace todo y la familia ocasionalmente va a una junta y no hay mucho más. Pero también, perdón, Marta, si vas a comentar algo, es que también hay algo importante y es que, digámoslo así, en la época secular, en mucho se habla de la época secular, significa lo que signifique, pero en la época secular, una de las características que muy pocas veces se advierte es que el Estado se arroja a sí mismo el trabajo de la iglesia y el trabajo, porque, miren, eh, eh, el nacimiento del Estado tiene en sí mismo las ideas contractualistas que León XIII tanto, con las que León XIII tanto peleó, que era la idea no de formas naturales de cuerpos naturales, como Aristóteles lo planteaba, ¿no? Como los antiguos lo planteaban, sino de ser individuos abstractos que en común acuerdo unen sus voluntades. Entonces, la estructura del mundo moderno hace tan difícil, por más que los dialogadores quieran dialogar con los modernos, pues bueno, ellos tienen que confrontarse con el ambiente de que el mundo moderno hace imposible el bien común. ¿Y por qué hace imposible el bien común? Porque hace imposible la idea de una unidad común de los hombres.
¿Y por qué hace imposible la idea de unidad común de los hombres? Porque Dios está borrado del mapa. Así de simple. Y las familias no tienen sentido porque las familias ya no representan un orden divino del mundo. Ya solamente son individuos que están como roomies. Las familias hoy en día son roomies, prácticamente. O sea, los hijos solamente están para que el padre les pague la colegiatura y se hacen de su vida, pero el hijo ya no quiere ser nada del padre. Fíjense la actitud actual de los niños. O sea, no es casualidad que los niños quieren hacer todo lo contrario a los padres. Entonces, una de las características de nuestra época secular que tiene como primicia la idea del Estado es totalmente la desaparición de la familia. La familia ya no es el núcleo en las sociedades modernas. Eso es una mentira. Lo que es el núcleo en las sociedades modernas es el individuo. De acuerdo, Raúl. Nos preguntan en el chat, ¿qué papel juega el auge de la psicología en el reemplazo de Dios en la sociedad? ¿Tú qué piensas? Yo creo que el afán de la divulgación psicológica, sobre todo, más que de la práctica de la psicología clínica, pero sí del actuar de la divulgación psicológica con los eslóganes como el conócete a ti mismo, trabaja en ti, etcétera, etcétera, lo que buscan es individualizar aún más a la persona, encerrarla aún más en su centro y cortarle los nexos comunitarios, que son los que terminan por crear precisamente las primeras comunidades orgánicas, que son las familias. Porque si uno solamente tiene mente para sí mismo, que no está mal, por supuesto, ver por las necesidades propias, pero si uno solamente piensa en sus necesidades, termina por ser una causa de disolución, o al menos vuelve difícil ese pegamento que mantiene juntos a los hombres. Pero, y no solamente es que la psicología actual no solo hace que se vea por uno mismo. Las necesidades no son por las necesidades, es una especie de egocentrismo, de narcisismo muy fuerte, ¿no? Porque no es una necesidad, por ejemplo, las cuestiones terapéuticas, no, yo no soy psicólogo y me parece que el juzgar la actividad clínica de un psicólogo, pues bueno, una cosa es la cuestión clínica, pero sí hay una especie de ambiente de gente que te quiere terapiar, de que todo, de que cortes toda tu relación con los demás y lo importante eres tú, etcétera. Les voy a mandar una entrevista de Remy Bragg, igual Nacho, si estás en el grupo, donde habla de esto, como parece que y lo relacionamos con la encíclica acá, porque en un ambiente donde Dios ha desaparecido, así como hace tan imposible las relaciones humanas, parece que nos ha vuelto todos una especie dice Remy Bragg, de moluscos, de seres que están bien consigo mismos, pero que no tienen esta idea de perfeccionarse a sí mismos. ¿Y cómo se perfecciona a sí mismo una persona? Siempre se requiere a los otros y sobre todo a Dios, no a sí mismo. Y eso, fíjense que en el fondo destruye toda idea de comunidad humana. Porque si yo no necesito de los otros, yo solo me basto a mí mismo y los otros son fines. Digo, los otros son medios. Yo lo veo por el lado de que ahora se nos hace muy fácil cortar relaciones familiares, sobre todo, en vez de sanar relaciones. Y esto lo veo mucho en esto de las nuevas corrientes psicológicas, de incluso decir la frase de el árbol familiar también se poda. Es como tan fácil cortar de tajo las relaciones en vez de trabajar en sanarlas. Eh, y por ejemplo, dicen, es que por años se nos dijo que tu madre y tu padre siempre van a ser tu madre y tu padre y nunca vas a poder como cortar relaciones con ellos, pero sí puedes hacerlo y tienes que hacerlo y que no sé qué. Y es como, pues sí, pero ¿y luego qué? O sea, luego de ahí, ¿qué va? O sea, te vas a quedar solo y ya está. ¿Dónde queda el honrarás a tu padre y a tu madre? No sé. Esa idea de ahorrarás a tu padre y a tu madre tiene mucho que ver con
y volvemos al video de la encíclica, es que los padres son una viva imagen de Dios en la autoridad de los hombres. ¿Qué sentido tiene honrar a su padre o a su madre si Dios no existe? Entonces, es que esta encíclica, perdón Nacho, si vas a decir algo, esta encíclica es muy corta, pero es muy sustanciosa. Y es un tema que no se quiere ver hoy en día. ¿Qué fundamenta la autoridad entre nosotros? ¿Qué te van a decir? Sí, de acuerdo. Raúl, preguntan en el chat qué opinamos sobre la frase el Estado es un mal necesario. A mí me parece importante hacer una distinción. La primera es entendiendo el Estado como cualquier forma de organizar la comunidad política. En este caso, me parece que el Estado no es solamente un mal necesario, sino que es un bien, porque los hombres necesitan acoplarse para vivir en sociedad y poder desarrollarse como personas, poder hacer lo que su naturaleza los ha llamado. En este sentido, el Estado y el poder son algo necesario, algo bueno, porque además en su estructura está impresa la imagen de Dios. Enseñan al hombre con sus semejantes los deberes que tiene con Dios. Es mucho más fácil tener una actitud de sumisión hacia Dios, que es autoridad absoluta, teniendo una actitud de respeto y de obediencia debida hacia tu padre y hacia las autoridades más inmediatas de tu municipio y de tu comunidad. Ahora, si entendemos al Estado como el fenómeno en el que se organiza la vida política de los hombres a partir de Westfalia, que inicia la modernidad, que se caracteriza por buscar excluir a Dios de la sociedad e imponer la autoridad de un hombre, en un inicio el monarca y después el pueblo, pues entonces sí diría que el Estado se puede prestar a ser un mal necesario porque pese a que mantiene de una manera defectuosa y cada vez más fugaz la autoridad, aún es el único resquicio por el que el hombre no está completamente disperso. Si el Estado desapareciera, lo que tendríamos serían comunidades disgregadas en organismos internacionales a los que sería aún más difícil pedirles alguna providencia e incluso desde la óptica democrática, con los que no se podría tener aspiración a ninguna representación. Porque si los que están en la Ciudad de México rara vez nos escuchan, quienes estén en Bruselas o en Washington ni van a saber que existimos. Yo estoy de acuerdo contigo, es decir, yo entiendo que la lógica es que la palabra Estado, no quiero ser muy sofisticado, pero es que sí hay que ser, voy a tratar de ser sofisticado porque se usa muy mal la palabra Estado como, no cualquier forma de gobierno es Estado, ¿vale? Lo digo por la pregunta, ¿no? Porque no es un Estado las formas griegas, no fue un Estado las formas imperiales medievales. El Estado es un fenómeno, pues sabemos que parte de la modernidad en adelante. Para eso recomiendo Carl Smith, pero no tienen por qué leerlo. No, son cosas muy sutiles, muy sutiles. Pero si hablamos del gobierno o del Estado, del uso de la palabra Estado como esta formas de gobierno en que existe una autoridad, en las cuales ordenan a los hombres, pues no es un mal necesario. Bueno, sí es necesario, es un bien, incluso es un bien, porque las autoridades nos dan un orden. Pero ahora, si hablamos como, voy a repetir un poco lo que dice Nacho, del Estado como fenómeno westfaliano, digamos, sí fue algo que destruyó las comunidades naturales, etcétera, pero me parece que a mí me parece que en nuestra época quizás sea mejor el Estado que la locura que se está viniendo. Porque la locura que se está viniendo es espantosa, es totalmente espantoso. O sea,
quizás el Estado, que sí fue un mal en su momento, quizás no fue algo grato en su momento, para unos un mal, para otros un bien en su momento. Yo creo que el Estado actualmente sí, que ya es muy débil, pero sigue estando, el Estado sigue estando, no termina aún por salvarnos de las ideas de los humanismos. De acuerdo contigo, Raúl. Hermanos, vamos a dar por terminada esta sesión para que ninguno de los presentes se vaya a dormir muy tarde. 1 hora ha sido un buen tiempo para convivir con ustedes, conversar, nutrirnos con sus ideas, contestar preguntas y los esperamos dentro de 15 días para la siguiente encíclica, que en un minuto les confirmo cuál va a ser. Nada más así rápido, mientras Nacho busca la... Adelante, Raúl. Hemos terminado, fíjense, sin Dios ya no existe la autoridad política. Sin Dios lo que existe son las sociedades de control, porque nadie en la conciencia de los hombres le debe nada a nadie. Si los hombres en su interior tienden a eso, no queda más que el poder exterior de los cuerpos. Entonces, vean a los chinos. Los chinos son una sociedad de control de los cuerpos extremo y Occidente también. Pero vean cómo actualmente están las sociedades sin Dios. Es el reino del control, no de la autoridad. De acuerdo, Raúl. Y para dar cabida a una última pregunta antes de irnos, dice Marta Gabriela, en la encíclica León XIII habla sobre que la Iglesia fue mediadora por mucho tiempo entre el Estado y el pueblo. Si un gobierno se desviaba de sus deberes, la Iglesia se encargaba de encarrilarlo. Y si en el pueblo se comenzaba a gestar una revuelta, la Iglesia tranquilizaba las aguas. ¿Se podría volver a esto en la actualidad? ¿Cómo serían las corrientes progres que se ven? Yo lo que creo es que las corrientes progres, lejos de buscar una concordia, buscan cada vez más la rencilla y la enemistad, a través incluso del Estado, con las políticas que les llaman acciones afirmativas, que consisten en favorecer institucionalmente a un sector de la sociedad que históricamente se ha considerado desfavorecido en perjuicio de otros. Al hacer esto, termina por crear un discurso que inevitablemente crea el discurso por la parte beneficiada, aún no me estás dando lo suficiente, y por la parte afectada, sienten haber recibido un ultraje, sienten que están siendo objeto de una injusticia. Entonces, por más acciones afirmativas que el Estado realice, no se va a paliar, sino que se va a agravar el conflicto social y es lo que vemos incluso con movimientos de hombres, me parece, desorientados, pero que pueden tener este sentimiento de justicia vulnerado frente al feminismo, que frente a tantas acciones afirmativas que realizan los gobiernos para incluir mujeres, por ejemplo, cuotas en la Suprema Corte, en los tribunales, en la Cámara de Diputados y de Senadores, ellos piensan que no solo no están siendo representados, sino que el lugar que debía ser para una persona bien preparada ha sido ocupado por una mujer que entró por cuota. Y entonces reaccionan de una manera brusca, buscando denostar incluso la figura de la mujer en general y no solo los abusos. Y esto va a ir escalando y va a ir escalando, mientras no se le ponga un hasta aquí, que no puede ser sino un llamamiento a la concordia, que no se ve que el Estado tenga intenciones de hacer. ¿Algún comentario, Raúl? No, creo que Eduardo tenía un comentario. Tú tienes un comentario, ¿verdad, Eduardo? No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ah, sí, ¿me escucho? Sí. Sí, No, sí, buenas noches. No, era simplemente el comentario que, bueno, esa es la propia naturaleza del Estado, ¿no? Según yo había precisamente sobre el movimiento feminista que acaban de mencionar, un libro de un escritor que desde los 70, 80 ya lo había visto, ya lo veía venir, un señor que se llama José Luis Aranguren, creo, que hablaba sobre
verá que todas estas corrientes, el feminismo, el LGBT, todo esto, pues son una continuación clara de la modernidad debido a que, pues, el origen el núcleo de la modernidad son los individuos, ¿verdad? El núcleo también de estos movimientos es la individuación, ¿verdad? Y, y al fin y al cabo, el Estado se ve muy eh, entusiasta en apadrinarlos debido a que cumplen en parte la tarea génesis que tuvo el Estado desde Kant, desde Hegel, desde Hobbes, que es la destrucción de toda comunidad orgánica, debido a que todas esas comunidades reconocen una legitimidad que no es el Estado. Es por eso que, bueno, lo que pasó en la Guerra Cristera, ya se vio, no reconocen, no reconocen al Estado como autoridad, reconocen a Dios, entonces hay que matarlos. Lo mismo está pasando más o menos con las familias que en China también es un problema debido a que el confucianismo tiene bueno, ese núcleo cultural que dejó el confucianismo, que tiene como principal núcleo las familias, ¿verdad? Y el Estado también trata como de más o menos destruirlo hasta que se cansaron y ahora están apadrinando también el neoconfucianismo, ¿verdad? Porque se dieron cuenta que, oye, las familias, en el confucianismo, las familias deben obedecer al Estado, entonces mejor las apadrinamos, ¿no? Y que otra comunidad, pues la nación, ¿verdad? Que hoy en día también se está tratando de atacar por medio del globalismo, ¿verdad? Así, pero pues esto es lo que siempre ha buscado el Estado, ¿no? Destruir comunidades que reconozcan autoridades que no sea el Estado, ¿verdad? Porque para que el Estado funcione debe ser autoridad absoluta. Entonces, pues, ese es el comentario. Muchas gracias, Eduardo. Les comento a todos, hermanos, que en la próxima encíclica va a continuar este tema de la autoridad que hemos tratado y de las formas de gobierno. Va a ser la encíclica Immortale Dei, también de León XIII, y trata sobre la constitución cristiana de los estados. Más que constitución como un documento escrito, aquí se refiere a la integración siguiendo los mandatos de Cristo que deben tener cada uno de los estados. Entonces, esto sería todo por nuestra parte, hermanos. Vamos a proceder con las oraciones finales para pasar a despedirnos y desearles a todos que tengan una muy buena noche. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Cristo Rey por la patria. Señor nuestro Jesucristo, Rey de las naciones y de los corazones, Dios que todo lo creaste, lo redimiste y has hecho a nuestro pueblo cristiano. Mira con ojos benévolos a esta nuestra querida patria, consagrada a tu Santísima Madre, y escucha a tus hijos que quieren volver a ti. Oh Rey, cristianos hemos nacido y cristianos queremos ser. Nuestra patria es su historia católica y su destino de grandeza al llevar tu nombre como bandera. Atiéndenos, Señor, en esta hora aciaga, y si está en tu santísima voluntad, aparta de nosotros este cáliz de amargura, dándonos la gracia de reconquistarte nuestra patria mexicana. Que tu madre, reina nuestra, conductora y vencedora en la lucha final, aplaste la cabeza del enemigo que avanza extendiendo su poder internacional. Que el ángel que custodia nuestro suelo, aparte de nosotros, la perfidia sionista, el terror comunista y la siniestra masonería. Aniquilen tus arcángeles a las sectas invasoras y guarden a nuestras juventudes de la corrupción mental y moral. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya, y si prefieres para nosotros la noche oscura de una pasión nacional, te pedimos, Rey de los Reyes, no permitas que tu pueblo sea traidor. Antes prepáranos y danos el triunfar en el martirio, para la gloria de tu divina majestad, en reparación por tanta historia laica, y para que bajo el manto de la Virgen soberana te adoremos en la patria eterna con los que lucharon por ti. Amén. Les deseo a todos, hermanos, que tengan una muy buena noche, que Dios los bendiga y que su semana sea muy próspera y productiva. Descansen. Gracias, buenas noches a Buenas todos. noches, gracias. Igual, feliz Dios noche. los bendiga.